Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo cambiar el tamaño de los símbolos y del texto de los elementos que hayamos dibujado en WaterCAD, SewerCAD, WaterJeans o SewerJeans. En este caso, como pueden observar, tengo un nodo, el cual tiene su texto correspondiente y se puede observar que es de un tamaño muy pequeño. Por ese otro lado tengo una tubería con su texto un poco más grande. Si yo lo quiero modificar toda esta parte de acá, debería ubicarme en la parte superior de la cinta de opciones donde dice Tools. Luego de eso debería bajar a esta parte inferior donde dice Opciones. Le debería dar clic acá y en esta sección o en esta ventana que me ha habilitado me ubico en Drawing o Dibujo. En esta parte de acá es donde debemos modificar dichos factores. Para empezar, si yo quisiera cambiar el tamaño de los símbolos, es decir, de este nodo que se vea mucho más grande, debería ubicarme por la parte de acá que dice símbolos o el tamaño de los símbolos. Por defecto está con un tamaño 1, pero si yo le coloco un tamaño mucho más grande, por ejemplo uno de 4, y le voy a dar en OK, van a observar que todos los símbolos que ustedes hayan dibujado se van a agrandar. Ahora, si quisiera hacer el caso contrario, me ubicaría una vez más en Tools, Opciones, y en este caso lo que haría sería rebajar el tamaño, por ejemplo a un valor menor a 1, que podría ser 0,5. Le doy OK y van a ver que el tamaño es mucho más pequeño. Si yo vuelvo por acá, en opciones, vuelvo a dibujo, y en este caso quisiera agrandarlo solamente 2 veces el tamaño. Entonces le voy a colocar en 2. Acá abajo voy a tener la parte de opciones del texto. Por defecto igual está en 1. Si yo lo modifico y por ejemplo le coloco un valor de 4 y le voy a dar en OK, van a observar que todo el texto se va a multiplicar por un valor de 4, es decir, se va a hacer mucho más grande. Si yo quisiera hacerlo más pequeño, solamente le multiplico por un valor menor a 1. En este caso, yo no les recomendaría que lo modifiquen desde ese punto el texto, ya que al hacerlo van a modificar el texto de forma global. Entonces voy a volver a dibujo y aquí donde dice texto, le voy a dejar en un tamaño igual a 1. Le voy a dar OK y vuelvo por acá. Si yo quiero agrandar el texto, lo mejor es hacerlo elemento por elemento para saber cuáles elementos van a hacer más grande su texto y cuáles no. Para empezar voy a ver los nodos. Los nodos y todos los elementos se encuentran en el lado izquierdo en esta ventana de simbología de los elementos, en esta parte. Como es un nodo, debería ubicar el elemento en particular que estaría por acá con Junction. Selecciono esto, le doy clic en la parte de más y por defecto va a tener un label. Todos los elementos que se dibujen tienen un label. Este label es la referencia del texto que se está escribiendo al elemento. Si yo lo selecciono, le doy clic derecho, vuelvo a seleccionarlo, le doy clic derecho y le doy en editar, me va a dar esta otra ventana donde yo tengo la opción de cambiar el tamaño del texto en la parte inferior donde dice el tamaño a multiplicar, que por defecto está en 1. Si yo le cambio, por decir así, a un tamaño 2 y le doy en aplicar, van a ver que instantáneamente se va a cambiar el tamaño del texto, pero solamente de los nodos, porque estamos sacando de los nodos. Si ustedes observan, en este caso, de las tuberías sigue manteniéndose el tamaño porque no es el elemento seleccionado. Yo podría jugar un poco por colocarle tal vez un tamaño 3, darle a aplicar, y van a observar que ya está un poco más grande. Le voy a dejar en este tamaño y le voy a dar en OK. Al hacerlo de esta manera, también lo que se hace es de que se siga manteniendo las coordenadas originales donde se tiene que colocar el texto correspondiente. Ahora, en este caso de acá, de la tubería, van a observar que yo tengo la parte del label y también aquí abajo tengo un texto que estoy haciendo que se coloque. En este caso, por ejemplo, voy a ubicar donde dice pipe porque es una tubería. Busco pipe y van a ver que tengo aquí el label que hace referencia a este P-39 y esta parte de acá que dice Freeform Annotation, lo que voy a hacer es darle clic derecho, editar
porque en este caso sería lo que yo he colocado en la parte inferior. Por ejemplo, si aquí abajo es la misma ventana que lo utilizamos en el Junction, si yo acá le cambio el tamaño, por decir así, a un tamaño 3 y le doy en aplicar, van a observar instantáneamente que va a crecer el texto, pero solamente del elemento que yo he creado. Si en este caso van a observar que se va a sobreponer sobre el dibujo, podrían modificar también las coordenadas de dónde se va a ubicar el texto. Por ejemplo, la mía está en X y Y entre 0 y -4. Podría ser que sea un poco más abajo, colocándole -5 y dándole en aplicar. Y van a observar que se encuentra un poco más abajo. Le doy OK y como van a observar se va a modificar de las tuberías. Mas no se va a modificar el label porque el label pertenece acá. Si al label le doy clic derecho, le doy en editar. Aquí igualmente le puedo cambiar el tamaño, tal vez colocarle un valor de 3, darle en aplicar. Van a observar que el tamaño ahora sí se ha modificado. Cuando ustedes vayan creando nuevos elementos de texto sobre un elemento dibujado o sobre un símbolo que se tenga aquí en WaterCAD, CyberGene o WaterGenes, se lo puede modificar directamente de esta parte. Si ustedes quisieran modificar el tamaño del símbolo, lo que deberían hacer es ir a Tools y a la parte inferior en Opciones. Esas serían las maneras más prácticas de cambiar y modificar los tamaños de cualquier elemento que tengamos en estos programas. Eso sería todo por el video. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y puedan suscribirse a mi canal. También les invito a que puedan ver los demás tutoriales que tengo acerca de WaterCAD en el canal.